comenzar. El día de hoy la clase va a tratar sobre cromosomas y ciclo celular. Empecemos definiendo qué es un cromosoma y bueno, por qué son tan importantes, cuál es su función en la célula. Empecemos definiendo y recordando que el ADN es una molécula inerte y bueno, necesita proteínas para poder expresarse. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito proteínas para que el ADN se traduzca, para que se produzcan genes y con ello se haga todo esto del intercambio del material genético. El ADN necesita la actividad de las proteínas para que estas proteínas se repartan durante la fase M y salgan dos copias de la molécula del ADN, a lo que le conocemos como síntesis de ADN o replicación del ADN. En este momento, a lo mejor no me entienden lo de la fase M, lo vamos a estar hablando más adelante, pero como paréntesis, la fase M es la fase en donde, si estamos hablando del ciclo celular, hay dos fases, interfase y fase M. La M quiere decir mitosis o puede ser meiosis. Bueno, el ADN está asociado a ciertas proteínas y al conjunto de ADN más proteínas se están asociadas o cuando están asociadas más bien, cuando el ADN se encuentra asociado a proteínas, se le llama cromatina. Recordemos anteriormente, recordemos que ya habíamos visto en el tema de núcleo, que era cromatina, ¿sí? Que la cromatina había dos tipos, heterocromatina y eucromatina, que recordemos que heterocromatina, no sintetizaba para proteínas, no sintetizaba en este caso genes y eucromatina se encargaba estaba menos condensada, más actividad metabólica y por lo tanto se formaban los cromosomas. Les voy a estar dejando aquí la pestañita para que ustedes vayan a ver el tema de núcleo que ya subimos anteriormente al canal. Bueno, entonces, recordando en la primera diapositiva, el ADN necesita de moléculas, principalmente de proteínas o más bien de proteínas, para poder expresarse y todo esto pasa durante la fase M, es decir, la fase de mitosis o la fase de meiosis y el ADN su función es replicarse, es realizar un proceso que se llama síntesis de ADN, que de una cadena de ADN va a salir otra cadena de ADN. ¿Esto para qué? Para que se traduzca o para que se pueda expresar el ADN. Y bueno, recordando sobre la cromatina es esta molécula que está asociada a proteínas, principalmente a algo que se llama histonas, dependiendo, de la cromatina, de su actividad metabólica, puede ser heterocromatina o eucromatina. Los cromosomas. Bueno, en el núcleo se va a llevar a cabo toda esta fase que ya les acabo de decir que se llama ciclo celular y el ciclo celular, ya lo venía yo diciendo, que se divide en dos, en interfase y fase M. Cuando hablamos de interfase tenemos las siguientes fases, que es la G1, la S y la G2. En estas, las células no se están dividiendo, se puede observar la cromatina en dos estados. La mayoría de las veces las células se encuentran el 95% del tiempo en interfase. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula no se está dividiendo. Voy a estar recalcando que la célula se divide para regeneración de tejidos, en este caso cuando hay reproducción sexual, en embriogénesis. Esto sería más que nada porque las células empiezan a reproducir o la otra es porque el ciclo celular, la célula pasa por estadios en donde las células sufren un proceso de apoptosis, que es muerte celular, y entonces las células se vuelven a regenerar por ello. Bueno, se puede observar la cromatina, como ya decía, en dos estados. Una que es poco densa, que se llama eucromatina, que de la eucromatina tiene una actividad metabólica alta, es donde se forman los ADN y los cromosomas y pasan por este proceso que se le conoce como formación o condensación de cromatina para formar cromosomas, que ya lo vimos en el tema de núcleo. Aquí en la eucromatina pasa la cromatina por varias condensaciones, formando un collar de perlas, así sucesivamente hasta que va a formar a los cromosomas.
Bueno, y cuando se encuentra más empaquetada, es decir, cuando tiene baja actividad metabólica y está muy densa, se llama heterocromatina. Estos serían los dos tipos de cromatina. En la fase M, sobre todo en la metafase, cuando hablo de fase M, recuerden que estoy hablando de mitosis o de meiosis. Recuerden que si nos vamos a meiosis o mitosis, son 4 fases, que es profase, metafase, anafase y telofase. Algunos autores manejan la citocinesis, pero voy a estar desglosando esto más adelante. Bueno, en la fase M, voy a recalcar la segunda fase, que sería metafase, la cromatina está más compactada. En este momento es cuando la cromatina puede compactarse, es decir, hacerse cada vez más pequeña hasta formar estructuras, los cuales conocemos como cromosomas, y los cromosomas contienen información genética, la cual me va a dar características específicas para ciertos momentos de la reproducción. Ejemplo, características de enfermedades, fenotipo y genotipo, rasgos físicos y genotípicamente, como puede ser a lo mejor también algunos genes que codifican para color de ojos, estatura, color de piel o el cabello, tipo de cabello. Esto principalmente hacen los cromosomas, y pues también cuando hay una alteración en estos se producen enfermedades cromosómicas o alteraciones cromosómicas, que podríamos hablar de ellas como síndrome de Klinefelter, síndrome de Jacob, por nombrar algunos. En la entrada en la fase M, la mayoría de la parte de la cromatina, tanto heterocromatina como eucromatina, van a formar a los cromosomas, principalmente eucromatina, porque ya les dije que tiene una alta actividad metabólica y se encuentra menos condensada. Esta última, es decir, la heterocromatina, está dirigida o mantenida por una serie de proteínas. Entre estas proteínas podemos encontrar algunas que se llaman coenzima y la condensina. Estas dos proteínas me ayudan principalmente a formar cromosomas. Repasemos lo visto anteriormente para que no te hagas bolas y para que no te vaya yo confundiendo. Los cromosomas se van a formar principalmente en el ciclo celular en la fase en la fase M, principalmente en la metafase. ¿A partir de qué? A partir de cromatina, que se va a condensar, ya sea que sea eucromatina o heterocromatina. Y la heterocromatina va a formar cromosomas a partir de dos proteínas, una que se llama coenzima y la otra que se llama condensina. Hasta ahí vamos bien, espero no te confunda. Bueno, los cromosomas, cuando están en esta fase que estamos en el ciclo celular, estamos en la fase M. Y si me voy a la fase M, que sería mitosis, me voy a ir específicamente a metafase. Ahí van a estar formadas, se van a formar dos cromátidas. Ahorita les voy a estar señalando la estructura de un cromosoma. Las dos cromátidas son estas, por decirlo así, los dos palitos. Un cromosoma tiene forma de X y son estos dos palitos que tú vas a ver entrecruzados, unidos en forma de X, y que van a pasar por algo que se llama un centrómero, pero ahorita te lo voy a estar señalando más adelante. Bueno, estos cromosomas resultan de la replicación del ADN. ¿Qué quiere decir? Que necesito que en la interfase se haga o se produzca, en este caso, una copia idéntica de ADN para que se lleve a cabo la reproducción celular. Principalmente la replicación del ADN se lleva durante la fase M. Ahorita voy a estar recalcando estas fases, pero para que no te me pierdas, el ciclo celular consta de dos fases, interfase y fase M. La interfase se divide en 3 etapas, G1, S y G2, mientras que la fase M, ya sea meiosis o mitosis, se divide en 4 etapas. Algunos autores lo dividen en 5, como ya lo había yo dicho, que sería profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Y bueno, ahora sí, una vez que dejé claro esto, de todos modos te lo voy a repasar más adelante. Durante la fase S se replica el material genético y se mantienen unidas estas proteínas que ya habíamos dicho anteriormente, que se llaman condensinas. Las condensinas junto con la coenzima van a formar en este caso los cromosomas. Bueno, de esta unión de estas proteínas con, con más bien con esta cromatina, entonces se van a formar los cromosomas. Esta unión
entre las dos cromátidas quedará parcialmente reducida a una única región. ¿Qué quiere decir? Se empieza a formar primero la parte del centro del cromosoma, algo que se llama centrómero, la región centromérica. De ahí van a ser entonces estas dos partes que les llamo cromátidas hermanas, que son estos dos, ahora sí que podríamos decirlos, estos palitos separados que los voy a separar durante la fase M, pero ahorita te voy a explicar esto conforme vayamos avanzando. Hay dos tipos de cromosomas. Cuando hablamos de los seres vivos, o más bien me voy a especificar en los seres humanos, tenemos dos tipos de cromosomas, unos que se llaman autosomas y los otros son cromosomas sexuales. Voy a recalcar que tenemos 23 pares de cromosomas. Del 1 al 22 se les llaman autosomas y realizan la reproducción asexual llamada mitosis. ¿Qué quiere decir esto? Que de una célula madre nacen dos células hijas y no hay variabilidad, no hay intercambio de material genético, simplemente es otra célula clon de la primera o de la progenitora. Cuando hablamos de los cromosomas sexuales, el par número 23 pertenece se le llama sexualidad, o más bien porque da la sexualidad, en este caso, que puede ser XX para las mujeres y XY si es un macho. El último par en los cromosomas, el par 23, da la sexualidad. Hay veces que tenemos anomalías ligadas a los cromosomas que pueden estar dadas ya sea en los autosomas o en los cromosomas sexuales. Anteriormente había yo hablado de algunas anomalías en los cromosomas, principalmente me voy a basar en los cromosomas sexuales, como ya les dije, síndrome de Klinefelter, de Jacob, de Turner, por nombrar algunos. En el microscopio óptico se pueden diferenciar diferentes regiones de los cromosomas. Esto se diferencia por su morfología. Ya habíamos visto anteriormente el término cromátida, pero no te había yo señalado. Ahorita te voy a poner una imagen, por ejemplo, el centrómero, para que tú vayas asimilando y vayas recordando estos nombres, pero principalmente los reconozcas en esta estructura llamada cromosoma. Estas estructuras se deben o se ven distintas al grado de compactación de la cromatina. Y bueno, tenemos varias regiones de los cromosomas. Tenemos algo que se llama centrómero o constricciones primarias, constricciones secundarias, satélite, telómero, bandas, y aquí me faltó a lo mejor nombrar algo que se llama cinetocoro, que ahorita de todos modos te lo pongo en las siguientes diapositivas. Entonces, recordemos, ¿cuáles son las partes de un cromosoma si hablo de su estructura? Centrómero, constricciones primarias, constricciones secundarias, satélite, telómero, banda y algo que se llama cinetocoro. Aquí tenemos una pequeña imagen. De todos modos, te voy a ir señalando para que me vayas entendiendo. Cuando hablo de la estructura de los cromosomas, tenemos una parte que se llama telómero, tenemos dos cromátidas, cromátidas hermanas también se les conoce, que son estas dos, yo les digo como si fueran estos dos palitos, que entrecruzan y forman un cromosoma o dan esta característica de X. En la parte de en medio se ensancha el cromosoma y lo que mantiene unido o donde pasan las dos cromátidas hermanas se le llama centrómero. Tenemos un cinetocoro que va a actuar durante la fase M para que aquí entren los microtúbulos. Y tenemos algunas bandas y tenemos un brazo corto, un brazo largo, algo que se le llama constricción secundaria y satélite. Los satélites pueden ser de diferente forma o tamaño y también depende mucho de los cromosomas. Hay algunos cromosomas que no presentan satélites, por ejemplo. En los brazos de los cromosomas se detectan varias, como ya les dije aquí, en los bracitos tenemos brazo corto y brazo largo. Se detectan unas constricciones denominadas constricciones secundarias. Estas constricciones secundarias, aquí es donde va a salir el satélite y están unidos al centrómero. Hay algunos que están unidos al centrómero y que en esta parte que está aquí, principalmente por donde están las regiones de constricciones secundarias, podemos ver que la cromatina está un poco densa, está más densa.
La constricción secundaria también es conocida, es mayormente conocida o generada por la presencia de secuencias de ADN. En la constricción secundaria, la cromatina se encuentra más condensada y las secuencias de ADN van a formar también parte del nucleolo. A esta región que está más condensada y que tiene secuencias de ADN se le llama región organizadora del nucleolo. Y bueno, en la constricción secundaria que les mencioné anteriormente, que es donde sale el satélite, aparecen uno o varios cromosomas solo aparece, perdón, en uno o varios cromosomas del cariotipo. Como ya les mencioné, no todos los cromosomas tienen satélites. Y es una región que se encuentra citada, más bien se encuentra situada en una fase intermedia o terminal del cromosoma. Estas regiones intermedias están próximas a los telómeros y tienen, las constricciones secundarias separan un pequeño fragmento terminal de la cromátida del resto de la misma. Estos fragmentos terminales son denominados satélites y aquí los vemos otra vez. Tenemos una constricción secundaria y esta parte de la cromatina que está más condensa y en donde tengo las regiones que están adheridas al núcleo. Entonces aquí también veo los satélites. Como ya les dije, no todos los cromosomas contienen o más bien tienen satélites. En el cariotipo es la imagen de los 23 pares de cromosomas para detectar ciertas anomalías. Hay algunos que no, que carecen de satélites, que no tienen satélites. Y bueno, los extremos del cromosoma se le llaman telómeros. La unión en donde están las cromátides que ya mencioné, es cromátides o cromátidas, dependiendo de los autores. Las cromátidas hermanas, donde se unen, se le llama centrómero, o también se le puede llamar constricción primaria. Entonces, aquí estamos viendo repetitivamente la imagen que ya habíamos pasado anteriormente. Tenemos las cromátides hermanas, algo que se conoce como satélite, constricción secundaria. Tenemos unas bandas en la parte de los extremos telómeros y el centrómero, también conocido como constricción primaria. El cariotipo. La forma de los cromosomas es importante para el estudio, pues permite identificar y comparar los cromosomas de forma individual. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos una imagen de cariotipo y tenemos los 23 pares de cromosomas. Los 22 los conocemos como autosomas y bueno, aquí podemos ver la imagen de algunos cromosomas. Estos principalmente es un cariotipo del ser humano. Los cariotipos dependen mucho también de la especie, no son iguales. Como ustedes pueden ver aquí, no vemos o apenas si localizamos los satélites, pero no se ven muy marcados. Depende también de la especie. Aquí tenemos que el último par, que se le conoce como par sexual, aquí tenemos XY, que sería para masculino, y XX sería para femenino. Dependiendo de la forma del cromosoma, también lo podemos clasificar. Lo podemos clasificar en 4: metacéntrico, submetacéntrico, subtelocéntrico y telocéntrico. Cuando hablo de metacéntrico, es el que presenta los brazos de una longitud igual, que quiere decir que su centrómero está en la parte del centro y los brazos son de igual proporción. Cuando hablo de submetacéntrico, tienen un brazo más corto que el otro, es decir, tienen una parte más corta y la otra más larga. Cuando hablo de subtelocéntrico, la diferencia de longitud de los brazos es mayor. Se ve una pequeña diferencia entre los brazos a diferencia de los submetacéntricos. Y los telocéntricos, los brazos son demasiado cortos y casi no se puede ver el centrómero. Ahorita se los voy a enseñar. Tenemos aquí el metacéntrico. Ustedes ven que, o ya saben que el centrómero es la parte en donde las cromátides hermanas se van a entrecruzar y en un punto van a coincidir. Metacéntrico tenemos que los brazos son de la misma proporción. De ahí tenemos submetacéntrico, que los brazos son más cortos con referencia al centrómero. Tenemos subtelocéntrico, que los brazos son más cortos respecto al centrómero,
Y en el telocéntrico los brazos son demasiado pequeños que puede llegar hasta borrarse o a no identificarse el centrómero, pues los brazos cortos son demasiado pequeños. Eso sería la forma de los cromosomas. Entonces, tenemos 4 divisiones de los cromosomas. Metacéntrico, bueno, dependiendo de su forma, metacéntrico, submetacéntrico, subtelocéntrico y telocéntrico. Esto sería con respecto a los brazos. Recuerden que tenemos el centrómero y estos serían brazos cortos, brazos largos. Estos serían los brazos cortos y estos serían los brazos largos. Y estos dos tendrían casi la misma proporción, que sería difícil de diferenciar los brazos cortos y los brazos largos. Y por último tengo telocéntrico, que serían los brazos cortos y los brazos largos. Como ya lo dije, el centrómero es la región especializada del cromosoma porque va a estar formado por la cromatina menos condensada y va a dirigir la segregación de los cromosomas durante la anafase. ¿Qué va a decir esto o para qué es esto? Para que los cromosomas sean separados a extremos, a los polos de la célula, para que se produzca la división celular. Esto es debido a que se ensambla un complejo proteico a lo que le llamamos cinetocoro. Entonces, llegan los microtúbulos que van a constituir el uso mitótico y van a separar los cromosomas en las cromátides hermanas y las van a extender, como ya les dije, a polos opuestos. Esto con el fin de que de una célula madre se divida en 2 células hijas y entonces se vaya la mitad de información en las 2 células hijas. Aquí tenemos una imagen en donde tendríamos el cromosoma. En la parte de aquí sería el cinetocoro que se ensambla a un compuesto proteico y entonces se van a insertar los microtúbulos que van a formar parte del uso mitótico y se van a estirar hacia los polos para finalmente romper el cromosoma y separarlos en dos cromátides hermanas. Esto lo vamos a estar viendo con detenimiento cuando hablemos de división celular, meiosis y mitosis. Seguimos con nuestro segundo tema de esta clase, que sería división celular. Voy a hablar específicamente primero sobre el ciclo celular y de ahí en un próximo video me voy a estar desglosando en meiosis y en mitosis. Bueno, existen mecanismos que no se diferencian con facilidad en el microscopio y tienen un papel fundamental en la multiplicación de las células, como la duplicación, que ya lo dijimos, la duplicación del ADN y de los centriolos que se produce en la interfase. Voy a hablar que el ciclo celular en el microscopio no es fácil de diferenciar, mas sin embargo sabemos que para que la célula pase de un estadio en una fase M, antes tuvo que estar en interfase. Hay algunos autores que manejan que la interfase es antes de la fase M y otros que nos manejan que la fase M es ahí en donde empieza el ciclo celular. La interfase y la mitosis son las dos fases del ciclo celular y bueno, estas son el conjunto de modificaciones que va a sufrir la célula. ¿Para qué? Para que se duplique el material genético, para que haya división celular y con ello salga, como ya lo dije anteriormente, de una célula madre, 2 células hijas. Cuando hablo del ciclo celular, específicamente, como ya les dije, tengo 2 fases, interfase y ciclo M, ya sea mitosis o meiosis. Me voy a enfocar ahorita en la interfase. Esta se va a dividir en 3, G1, S y G2. La interfase dura aproximadamente 24 horas. La mayoría de las células están en estado de interfase. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber división celular hasta la fase M. Esta, lo vuelvo a recalcar, se divide en G1, S y G2. Aquí tenemos esta imagen en donde podemos ver el inicio del ciclo celular después de la mitosis y entonces tendríamos aquí primero fase 1, fase G1, perdón, fase S, fase G2 y llegamos a la fase M y se vuelve a repetir el ciclo. Principalmente en la fase 1 es el periodo en donde la célula duplica su tamaño, duplica su crecimiento para que pueda haber reproducción, para que haya división celular.
En el periodo de crecimiento general, como lo dice la imagen, esto se va a llevar a cabo en la fase G1. Hay un intermedio entre la fase 1, entre la fase G1 y la fase S, que se llama fase G0. Es cuando las células ya no se duplican, es decir, ya no se replican, ya no van a hacer división celular. Algunas de estas células son las neuronas y también son las células que recubren el músculo del corazón. Estas células ya no se regeneran. ¿Qué quiere decir? Que si estas células van muriendo, ya no se pueden regenerar. En la fase S va a ocurrir la replicación del ADN. De una molécula de ADN o de una cadena tiene que salir otra cadena de ADN. Y bueno, también los cromosomas se van a replicar, se van a producir. Y por último, en la fase G2, el crecimiento de la célula sigue, se produce la síntesis de proteína y la célula también se prepara para la división. Y finalmente llegaríamos así a la división celular, en donde pasaríamos por la mitosis, profase, metafase, anafase, telofase y finalmente citocinesis. Hablaremos de la interfase. Como ya lo venía yo diciendo, son tres: G1, S y G2. Precisamente van en ese orden. G1 es donde la célula está en constante crecimiento y necesita duplicar su tamaño. ¿Por qué? Hay algunos autores que nos dicen que la célula viene saliendo de la fase M, es decir, de la mitosis, y entonces disminuyó su tamaño y necesita aumentarlo para volver a dividirse. Entonces, igual en esta fase se realiza síntesis de proteína. En la fase S se duplica el material genético a través de un proceso que se llama replicación celular, en donde intervienen proteínas como helicasa, girasa, enzima CSB, y también pasa todo esto de la ARN polimerasa, de los fragmentos de Okazaki, se tienen que rellenar con ARN temporal y después otra vez se rellena con ADN. Bueno, este proceso lo voy a tomar en cuenta después en otro video para que lo deje como un tema aparte. Y en la fase S se empieza a formar también la estructura de cromosoma y se empieza a visualizar el centrómero o el centriolo y también las cromátidas. Y por último, en la G2 la célula se va a preparar para la división y realiza la síntesis de proteínas. Vamos a empezar describiendo más a fondo la etapa G1. En la fase G1 o en la etapa G1 viene después de la mitosis. Como les había ya mencionado, puede ser que algunos autores los tomen como que esta fase va después de la mitosis o que puede iniciar con la G1. Depende mucho de los autores. Bueno, en esta se produce la síntesis de ARN. ¿Qué quiere decir? Se tienen que producir los ARN, los tres diferentes tipos de ARN, y también se deben de formar las proteínas. Esto recuperando el tamaño de la célula, haciendo más grande la célula o aumentando su tamaño para que se prepare para la división celular, específicamente para la fase M. Bueno, yo me voy a basar que la fase 1 va después de la mitosis. En los tejidos de renovación rápida, por ejemplo, en la G1 la fase es muy corta. Como ya había dicho anteriormente, la reproducción de las células es importante para regenerar tejidos, para la reproducción celular, para embriogénesis, para formar un nuevo ser. Pero también las células necesitan estar en constante reproducción para sustituir las células que están en muerte celular apoptosis y regenerar otra vez células y tejidos. Bueno, durante esta fase, algunos tejidos realizan el ciclo celular de manera más corta, más rápida. Las células de los tejidos que no se renuevan, como ya les dije anteriormente, hay tejidos que no se van a renovar, que una vez que esas células mueran ya no se pueden volver a regenerar. Entonces, cuando pasa esto, se les denomina la fase G0. ¿Y quiénes son ejemplos? Como ya les dije, creo que está aquí más adelante. Bueno, aquí creo que no lo había yo puesto, pero algunos tejidos, como ya les dije, que no se regeneran son las neuronas y también las células del músculo del corazón. En la fase G1 se localiza un punto de restricción que impide que
que lo superen las células con ADN dañado o que todavía no acumularon la cantidad decisiva de proteínas importantes para la continuación del ciclo. Es decir, en la fase G1 hay un punto que restringe o que le dice a la célula que las células que se encuentran con ADN dañado no se pueden acumular, no pueden seguir en este caso el ciclo celular y entonces también si no hay una cantidad decisiva de proteínas importantes, no se va a continuar con el ciclo celular. Esto más que nada se hace por si el ADN está dañado, entonces se tienen que pasar otra vez por la fase, volver a hacer la replicación, en este caso replicación del ADN, más que nada para evitar enfermedades o para evitar que se produzca a lo mejor el cáncer. En la fase S, bueno, en esta fase se produce la síntesis del ADN. Como ya lo decía anteriormente, no me voy a meter de tajo en la síntesis de ADN, lo voy a dejar en otro video. Y bueno, pero más que nada es la replicación de una cadena madre y tiene que sacar una cadena hija, es decir, que tienen que formarse dos cadenas de ADN. Por eso se le llama síntesis de ADN o duplicación de ADN. Y bueno, también se produce la duplicación de los centromas y de los centriolos que van a intervenir en el ciclo, más bien en el ciclo sexual o asexual, meiosis o mitosis. Y por último, en la fase G2, las células van a acumular energía para prepararse para la fase M. Esta energía se va a utilizar durante la meiosis y también se va a sintetizar algunas proteínas que se llaman tubulinas para formar los microtúbulos del uso mitótico que en la fase M vamos a utilizar para romper, en este caso, el cromosoma, separarlo en cromátides hermanas y dirigirlo a los polos opuestos para que se realice el ciclo celular completo. Aquí tenemos una imagen en donde podemos ver otra vez el ciclo celular. Podemos ver que en esta parte está el inicio del ciclo celular. En la G1 es donde la célula aumenta del tamaño. También el número de organelos aumenta y también las enzimas y otras moléculas. En la G1 también se realiza la síntesis de proteína. Y bueno, hay veces que el ciclo celular pasa por una fase que se llama G0. Ya les dije en donde las células no se pueden dividir, no se pueden regenerar. Volvemos a recalcar la fase S, que es la duplicación o replicación del ADN. Y hay algunas proteínas también asociadas, en este caso, en la fase S. Y la G2 es donde la célula se empieza a preparar para la división y los cromosomas se empiezan a condensar. Más que nada, aquí también se sintetiza, lo vuelvo a recalcar, una proteína que se llama tubulina, para formar los microtúbulos del uso mitótico que van a ser utilizados durante la reproducción asexual, mitosis o meiosis. Aquí tenemos un pequeño GIF en donde va señalando, aquí se los voy a volver a mostrar, va señalando de colores cada fase. Por ejemplo, vamos a volver a empezar con el GIF. Tenemos la G1, en donde la célula crece, aumenta su tamaño. S, donde se duplica el material genético. G2, en donde se prepara para la división celular y realiza síntesis de proteína. Y finalmente la fase M, en donde la célula pasa por 4 estadios, en donde se divide la célula en 2. Para más referencias pueden consultar el libro de histología de Junqueira y Carneiro, de las páginas 57 a las 59. Y bueno, estas dos ligas en donde ustedes pueden encontrar más sobre el ciclo celular y los cromosomas. Muchísimas gracias por ver este video, chicos. Nos vemos a la próxima.